Buen día, es un gusto poder saludarlos, estimados colegas. Gracias por estar. Doctor Maldonado, muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada por hacerme parte de este 10º aniversario del Hospital General de Acámbaro. El tema que vamos a compartir con ustedes lo hemos titulado La disbiosis oral y su influencia en el control glucémico. Es un tema que a nosotros como odontólogos nos atañe de manera muy importante, ya que la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus sabemos todos que representan patologías que a nivel mundial son consideradas un problema de salud pública. Es por ello que nos dimos a la tarea de llevar a cabo una revisión exhaustiva del tema y dicho artículo fue publicado en septiembre del 2019 en la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Me di también la libertad de traerles en el código QR dicho artículo para que puedan consultarlo de manera rápida. Cuando hablamos de este tema, forzosamente estamos obligados a abordar conceptos del microbioma humano que resultan muy interesantes. El ser humano durante millones de años ha interactuado con trillones de microorganismos y sus genes. Estos microorganismos representan una parte muy importante del bienestar y la fisiología de nosotros, y esto por supuesto hace que sepamos que llevamos una relación simbiótica con ellos. Resulta que a cambio de un hábitat seguro, nutritivo y tibio, ellos nos aportan beneficios inmunológicos, naturalmente también regulación del sistema gastrointestinal, regulación del aparato cardiovascular y por supuesto la prevención de colonización de microorganismos exógenos. De tal manera que hoy en día la constitución de ese microbioma se ha considerado como único y particular en cada uno de los seres humanos y está presente a nivel de piel, vías aéreas, tracto gastrointestinal, vías urinarias y por supuesto en cavidad oral. La microbiota de la cavidad oral resulta muy interesante dar unos pasos atrás en la historia y les quiero compartir que cuando fui estudiante de odontología, que hace ya muchos ayeres, existía el conocimiento de que los seres humanos nacíamos con la boca estéril y que íbamos adquiriendo los microorganismos a través de los objetos con los cuales estábamos en contacto y las personas también con las que interactuábamos. Pero resulta que en la actualidad esos conocimientos ya no fungen como reales y los doctores Saura y Costalonga lo demostraron, ya que han encontrado microorganismos presentes en tonsilas de las madres, esos microorganismos muy similares presentes a nivel de líquido amniótico, placenta, cordón umbilical y meconio de recién nacidos en términos sin antecedentes de infección. Este hecho es sumamente relevante, ya que nos habla que el sistema inmunológico lleva a cabo un entrenamiento muy interesante, de tal forma que los seres humanos no nacemos desprovistos de mecanismos de defensa imprescindibles para podernos adaptar a la vida externa. Con ello, por supuesto, les comento que esta microbiota oral, históricamente hablando, también está comprobado que el hombre neolítico tenía una microbiota altamente estable, muy diversa, y durante muchos años fue enormemente regular, muy estable, muy equilibrada. Sin embargo, hubo eventos dentro de la historia del hombre que marcaron una diferencia en esa microbiota y que la ha hecho sumamente sensible a los cambios.
Estos eventos han sido, por supuesto, la revolución industrial que generó la ingesta de alimentos procesados y ultraprocesados, naturalmente también el surgimiento de los antibióticos, la invención del fuego, la generación de la agricultura, y esto hizo que cambiara enormemente la microbiota. Por otro lado, quiero comentarles que la curiosidad por estudiar esa microbiota data desde hace muchos años. Hoy en día existe una clasificación, la más completa que existe sobre la microbiota oral. Por sus siglas en inglés se llaman HOMD. Y el 22 de noviembre del 2017 hubo la última actualización de esta clasificación de microorganismos y se estableció que en la cavidad oral existen 772 especies microbianas diferentes agrupadas en 13 biopelículas distintas, porque las condiciones en cavidad oral son diferentes en unas zonas que en otras, y por lo mismo se admite que existen 13 biofilms distintos en la cavidad oral. De esta clasificación se estima que el 54% ya tiene nombre y el resto o no lo tiene o de plano son declarados ya incultivables. Sin embargo, sabemos que la ciencia sigue avanzando, la tecnología también, van de la mano y por supuesto esto sigue cambiando, con el paso de los años lo seguirá haciendo. ¿Qué pasa con este microbioma oral? Para ser considerado único y singular en cada uno de los seres humanos, vamos a revisar este estudio que hizo la doctora Cornejo Ulloa en 2019, en donde para poder comprender la composición del microbioma oral, ella estima que influyen de manera notoria tanto el tiempo como el envejecimiento. Obviamente esto es lógico porque con el paso de los años van cambiando muchas cosas en nosotros como seres humanos y pues intervienen factores como estilos de vida, costumbres, hábitos, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces todas estas circunstancias favorecen a que la microbiota permanentemente se encuentre cambiante. Uno de los aspectos preponderantes que se menciona que tiene una relación directa con esa composición es la genética. Se estima que hay grupos de microorganismos que son heredables. Esto también ya está debidamente comprobado y pues naturalmente que lo podemos comprender porque sabemos por supuesto que gran cantidad de nuestra flora en cavidad oral prácticamente es saprófita. Y por el otro lado también se considera que los factores ambientales juegan un rol importante. Dentro de estos factores ambientales se toma mucho en cuenta, por ejemplo el clima. También se ha encontrado que existen en ciertas, por ejemplo en nuestro país hay ciertos estados que por su misma temperatura genera que exista cierto predominio de ciertos tipos bacterianos en los habitantes de esas zonas, cosa que no se da en los estados que tienen una temperatura más baja. Por otro lado, los hábitos y estilos de vida, que sabemos por supuesto que tienen una relación bastante importante para que se den cambios en la cavidad oral. Se considera también que la resiliencia, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de recuperarse de estados patológicos, juega también un papel importante. La etnicidad, que también sabemos que hay razas o grupos étnicos que tienen tendencia a ciertos tipos de enfermedades, que incluso se habla, por ejemplo, cuando se da la aculturación, en donde, por ejemplo, nuestros paisanos que se van a trabajar a los Estados Unidos, pues tienen que adaptarse, por supuesto, al estilo de vida que se tiene en ese país y eso favorece a que haya un cambio en su microbiota. La respuesta inmunológica del huésped, que también juega un papel, por supuesto, altamente importante. Sabemos que todos y cada uno de nosotros respondemos de manera distinta, respondemos de manera diferente a los estímulos patológicos. El género, que también se sabe que
cuando se hacen estudios profundos de las enfermedades y se sacan conclusiones al respecto. Hay patologías que son características de hombres, hay otras que son características de mujeres y por supuesto cuando se habla de microbioma pues también hay diferencias. En cuanto a las condiciones médicas, pues también la microbiota cambia. ¿Por qué? Porque los pacientes están tomando medicamentos, tienen determinado tipo de dietas, etc. Cuando hablamos de circunstancias en cavidad oral, la saliva juega un papel importante, el pH de saliva, su capacidad buffer, por supuesto el tipo de nutrientes que tienen los pacientes, las hormonas presentes también en los pacientes, qué superficies de fijación presentan los pacientes. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene alineación dentaria a una persona que tiene gran cantidad de apiñamiento, que vive con apiñamiento y que por lo mismo los microorganismos con mucho mayor facilidad se van a quedar estancados en esas áreas apiñadas. Y si a eso le agregamos también que cierto tipo de restauraciones no están debidamente pulidas, no están debidamente contorneadas, etcétera, son factores que influyen para que exista cierto tipo de microorganismos en esa cavidad oral. La temperatura, que como ya sabemos, la cavidad oral tiene una temperatura entre 34 y 36 grados. A mayor temperatura, mayor tendencia a que la cavidad oral tenga microorganismos altamente patógenos. Por otro lado, el ritmo circadiano, se toma en consideración porque también se ha encontrado que existen grupos, por ejemplo, el género Prevotella, que son microorganismos que tienen gran actividad diurna, a diferencia de los estreptococos que se ha encontrado que tienen mayor actividad durante la noche. El estatus socioeconómico, que también influye también en el sentido de que el acceso al cuidado dental está más limitado cuando estamos hablando de un estatus socioeconómico bajo. Naturalmente las visitas o las revisiones dentales a las que son sometidos juegan también un papel muy importante, y naturalmente dentro de los hábitos y estilo de vida que podemos considerar qué tipo de dieta tienen los pacientes, qué tipo de higiene, si están acostumbrados al tabaquismo, si tienen estrés, etc. Entonces, si consumen drogas. Entonces, son todos esos factores, mecanismos influyentes para que se componga el microbioma oral de determinada manera. Hicimos este diagrama con la finalidad de revisar de una manera muy simple de qué forma se vaya llevando a cabo este desequilibrio y qué es lo que va ocasionando este. Existen dos factores primordiales que influyen para que este microbioma se desequilibre, entre ellos la ingesta de azúcar y la reducción del flujo salival, que está presente en los pacientes que viven con diabetes. Esto genera una disminución del pH de la biopelícula. El pH que presenta esa biopelícula está entre 5.7 y 6.3. Esto favorece, por supuesto, a que microorganismos que normalmente están tranquilos y están en armonía tiendan a activarse, por ejemplo, por Pheromonas gingivalis, que en su momento es un microorganismo que tiende a activarse cuando está aproximadamente en el 5.5, tiende a activarse de 5.5 a 7, y entonces obviamente esto genera cambios importantes porque se rompe la relación simbiótica y con ello disminuye el crecimiento de especies benéficas, predominando entonces bacterias productoras de ácidos, generando disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Es el desequilibrio en la relativa abundancia o influencia de especies dentro de una comunidad microbiana, hablando por supuesto de una enfermedad inflamatoria. Se pierde el equilibrio, se altera el balance entre salud y enfermedad y empiezan a haber cambios a nivel local y cambios a nivel general. A nivel local, ¿qué va a suceder? Se van a presentar enfermedades como caries dental, infecciones endodónticas, cáncer oral y enfermedad periodontal.
Y a nivel sistémico, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, diabetes, la lista es larga, podemos mencionar también Alzheimer, podemos mencionar bronquitis, hepatitis, etcétera, etcétera. Entonces, esto naturalmente tiene una correlación altamente importante y por ello vamos a revisar brevemente aspectos importantes de la enfermedad periodontal. Sabemos que el periodonto, que son todas estas estructuras que le dan el soporte a los órganos dentarios para que estos a su vez puedan desempeñar todas sus funciones de manera armónica y sana, estos tejidos tienen la capacidad biológica de llevar a cabo esta función durante toda nuestra vida. Nosotros no estamos condenados a perder los órganos dentarios, todos nosotros como odontólogos lo sabemos, y entonces nuestra función a nivel preventivo debe de ser considerada muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en los inicios de la especialidad de periodoncia, que fue en 1930, en esos inicios se consideró que debía de existir un área de la odontología dedicada exclusivamente a atender todo lo relacionado con la salud y enfermedad de los tejidos de soporte de los dientes, precisamente porque se fue notando en el gremio odontológico que muchos pacientes a edades muy tempranas iban perdiendo los órganos dentarios, y entonces fue cuando se tomó esa decisión, surgió la periodoncia por esa inquietud, pero resulta de que actualmente el desafío es mayor y debido precisamente a que ya actualmente la enfermedad periodontal es considerada un factor de riesgo para enfermedades sistémicas. Sabemos que se va llevando a cabo la destrucción paulatina de los tejidos de soporte de los órganos dentarios y con ello, por supuesto, en un inicio empieza con sangrado, se manifiesta a través del sangrado y ya cuando la periodontitis se hace presente, se manifiesta a través de la presencia de bolsas periodontales y la destrucción ósea. Con ello, los órganos dentarios pierden total y absolutamente toda relación armónica. Se favorece por la presencia de las fuerzas oclusales traumáticas y si el paciente no es tratado de manera oportuna y eficaz, el paciente se queda sin dientes. Esto también es otro problema importante. ¿Por qué? Porque hoy en día también sabemos que el edentulismo va de la mano de muchas patologías. El ser humano cuando se queda sin órganos dentarios tiende a la soledad. Está comprobado también que tiende a presentar infartos, tiende también a padecer cáncer de cabeza y cuello. ¿Cuáles son los signos y diagnóstico de la enfermedad periodontal? Lo comentábamos hace un momento. En sus inicios los tejidos gingivales sangran. Un tejido que sangra es un tejido que está enfermo, es un tejido que requiere atención. Hay presencia de cálculo, por supuesto. Podemos notar que los pacientes tienen ausencia de alguno o algunos órganos dentarios. Existe una deficiencia importante en la adaptación de las prótesis en los pacientes. Los márgenes gingivales están inadecuados, se forman diastemas donde antes no los había y el paciente, al ser evaluado, naturalmente que podemos detectar la presencia de las bolsas periodontales y radiográficamente la imagen nos aporta esa información adicional que fue soportada por la exploración física y con ello nos daremos cuenta que el paciente tiene enfermedad periodontal. ¿Qué impacto tiene la enfermedad periodontal en Latinoamérica y el mundo? Actualmente se sabe que a nivel mundial alrededor de 750 millones de seres humanos padecen enfermedad periodontal. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, este desafío es enorme precisamente porque representa un factor de riesgo para enfermedades sistémicas que disminuyen de manera muy notoria la calidad de vida de los pacientes y por ello urge que nosotros tomemos en cuenta
la importancia de nuestra participación para la prevención y tratamiento de esta patología. En Latinoamérica, los estudios que se han hecho exclusivamente en Latinoamérica no se han hecho en todos los países, se han hecho nada más en subgrupos, y esto hace que los resultados que se estén obteniendo tengan una apreciación limitada, por supuesto. Sin embargo, a pesar de que hay pocos estudios al respecto, uno de los estudios más completos que hay de este tema son los realizados por el doctor Botero, en donde estableció que en Latinoamérica los niños menores de 12 años, el 35% de ellos tiene gingivitis. Este es un porcentaje muy alto, muy alarmante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud extendió una petición a toda Latinoamérica solicitando la implementación de programas preventivos para ser aplicados en la niñez y evitar y darle vuelta aquí a la página para evitar que los niños desarrollen periodontitis. Por otro lado, hablando de periodontitis, hablando ya de los tejidos, de la destrucción de los tejidos de soporte propiamente dichos, los jóvenes menores de 20 años, del 12 al 15% tienen periodontitis. De los jóvenes de entre los 20 a los 35 años, el 60% tiene periodontitis, y las personas arriba de los 50 años, el 80% tienen periodontitis. También estamos hablando de un porcentaje altísimo, desafortunadamente. ¿Cómo están las cosas en México? En México se estima que el 28% de los niños menores de 10 años tienen gingivitis. El 8.89% de los jóvenes menores de 20 tienen periodontitis. Los menores de 35 años, el 31.52%, y los de 50 años en adelante, el 27.8%. De hecho, en 2018 ocupamos el quinto lugar. La enfermedad periodontal ocupó el quinto lugar en nuestro país como la enfermedad más prevalente. De hecho, en Guanajuato también ocupa el quinto lugar, y fueron afectados 1.164.488 personas en 2018, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Población. ¿Qué factores de riesgo existen para que se presente la enfermedad periodontal? Obviamente, en primer lugar, está la higiene bucal deficiente. Como país de tercer mundo, los habitantes de México tienen un desconocimiento bastante grande con respecto a la importancia de su higiene oral. Ni siquiera saben cómo hacerla, ni con qué frecuencia hacerla. En lo particular, me ha tocado ver que hay pacientes que ni siquiera saben que existen bacterias en la cavidad oral. Entonces, hay mucho por hacer, queridos colegas, mucho que hablar, mucho que informar a nuestros apreciados pacientes. La genética también juega un papel importante, sin embargo, sabemos que no es determinante. Una persona que tiene o tuvo a sus padres con enfermedad periodontal no está condenada a padecerla, sino que la puede prevenir, por supuesto, teniendo una forma de vida sana. El estatus socioeconómico bajo también es otro factor de riesgo. A menor estatus socioeconómico, mayor prevalencia de enfermedad periodontal. Otro aspecto que influye es el género femenino, es más prevalente en las mujeres y a mayor edad también. La presencia de estrés. El estrés ya sabemos que es un factor que favorece que disminuya el flujo salival, y con ello aumente, por supuesto, la posibilidad de que baje el pH de la cavidad oral, se torne ácido, por supuesto, que también naturalmente se liberen hormonas como la interleuquina 1 beta y se eleve el cortisol, y también por lo mismo el paciente que fuma, ya que el tabaquismo sabemos que está relacionado con prácticamente todas las patologías habidas y por haber. Y por supuesto,
los niveles glucémicos de nuestros pacientes, queridos colegas. Es importante que volteemos a ver la cantidad, los niveles de hemoglobina glucosilada que manejan nuestros queridos pacientes. Recordemos que gran parte de la problemática que se da con los pacientes que viven con diabetes es que estos pacientes muchas de las veces ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Entonces, como hemos platicado desde un principio, nosotros podemos poner nuestro granito de arena para llevar a cabo mecanismos de prevención y créanme, los pacientes son muy agradecidos cuando podemos tener esa inquietud de llevar a cabo mecanismos de prevención, de informarles sobre la posibilidad de que pueda desarrollar diabetes mellitus y poderla detener y poder evitar que se presente la enfermedad o incluso retrasar que se pueda presentar. Además, está comprobado que a mayor nivel glucémico, los pacientes que viven con diabetes tienen de 3 a 7 veces más posibilidades de desarrollar periodontitis y los pacientes que viven con periodontitis tienen el doble de riesgo de desarrollar diabetes mellitus. De tal forma que esta relación bidireccional que se lleva a cabo entre ambas patologías hoy en día es innegable. Las agrupaciones científicas más importantes a nivel mundial, como son la Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología, con mucho gusto les comento que por fin llegaron a un consenso para llevar a cabo una serie de actualización y modificación de algunos términos que durante varios años estuvieron vigentes. Entre ellos, ellos se reunieron durante 5 años consecutivos discutiendo estos temas inherentes a esta cuestión de la clasificación, sobre todo de las enfermedades periodontales y periimplantares. Y uno de los aspectos que más me llamó la atención y que más importancia tiene con respecto a estos cambios que se dieron fue precisamente que determinaron la necesidad de que a la hora de llevar a cabo el diagnóstico en un paciente que acude a revisión periodontal sea enormemente trascendente conocer los antecedentes heredofamiliares de los pacientes para poder establecer también el grado, un grado de patología dentro del diagnóstico de la enfermedad periodontal. ¿Esto por qué? Porque estamos trabajando precisamente de manera muy importante para que esta conexión que tiene la enfermedad periodontal como factor de riesgo de enfermedades sistémicas se considere, se tome en cuenta, esté permanentemente presente a la hora de evaluar a un paciente y establecer un diagnóstico. Entonces, esto para mí ha sido un parteaguas muy interesante porque en los 35 años que tengo como especialista en periodoncia, en 4 ocasiones fueron cambiando esa clasificación. Afortunadamente considero que esta clasificación está muy completa porque precisamente ambas asociaciones, ambas agrupaciones tuvieron ese diálogo muy importante y les platico que debido a ello es muy importante que tomemos en consideración que desde 1998 el doctor Sokransky, de acuerdo al riesgo sistémico que tienen los microorganismos, los clasificó por colores. En términos generales, los microorganismos presentes en cavidad oral los clasificó en 5 colores. Le dio el color rojo a un grupo, el color naranja y el color amarillo a otro. Faltó el complejo púrpura y el complejo verde, que son los menos conectados con enfermedades sistémicas. Obviamente el color rojo se le dio ese término precisamente porque tiene un
una conexión de riesgo sistémico enormemente fuerte y está conformado por 3 microorganismos en la actualidad, que son Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticola. Por otro lado, el complejo naranja, que está conformado por Prevotella intermedia, Eubacterium nodatum y Aggregatibacter actinomycetem comitans. Y el complejo amarillo, que tiene un riesgo moderado sistémicamente hablando, conformado por Campylobacter rectus, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum y Eikenella corrodens. Les quiero también comentar que en diciembre del 2018, en diciembre del 2019, en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Diego, California, unos investigadores lograron aislar otro microorganismo que lo encontraron con una actividad enormemente similar y muy afín a los microorganismos que conforman actualmente el complejo rojo. Este microorganismo lo nombraron Candidatus bacteroides periocalifornicus y es un microorganismo que ya actualmente se está pugnando para que forme parte del complejo rojo. Así es de que seguramente muy pronto vamos a recibir noticias al respecto. ¿Qué pasa con la microbiota de los pacientes que viven con diabetes mellitus? Este diagrama lo explica de manera muy simple y muy objetiva. Si comparamos ambas imágenes, podemos encontrar en el paciente que vive sin diabetes, podemos encontrar una flora muy variada, pero escasa. Hay de todo tipo de microorganismos, pero en menor proporción. En cambio, en el paciente que vive con diabetes y que por lo mismo tiene disbiosis oral, está comprobado que esos pacientes tienen menos diversidad bacteriana, pero mucho más numerosa. Y esto naturalmente que se refleja en el paciente que vive con diabetes mellitus no controlada, se refleja de una manera enormemente monstruosa. De por sí les voy a comentar, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para platicarles que un investigador cuando habla sobre la enfermedad periodontal, él dice que la enfermedad periodontal es una verdadera catástrofe ecológica, precisamente por todo ese desequilibrio que se lleva a cabo en el microbioma oral y que también el doctor Haji Shengalis ha hecho hincapié en que desafortunadamente la enfermedad periodontal fue considerada durante muchos años una enfermedad infecciosa y que en la actualidad no debe de ser considerada enfermedad infecciosa, sino que se trata de una enfermedad caracterizada por sinergia polimicrobiana y disbiosis. Para poder explicar esta interrelación tan importante que hay entre la diabetes y la enfermedad periodontal, vamos a revisar este pequeño diagrama, pequeño pero muy interesante y muy importante. ¿Qué pasa con los pacientes que viven con diabetes no controlada? Obviamente tienen mayor glucosa en el fluido crevicular. Esto hace, por supuesto, que de entrada haya mayor cantidad de microorganismos patógenos gram negativos. De entrada. Con ello, por supuesto, al haber mayor cantidad de microorganismos patógenos gram negativos, exista la liberación de mediadores inflamatorios como prostaglandina E2, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 beta. Con ello, a su vez, se dé la resistencia a la insulina, la destrucción, por supuesto, porque se desencadena la actividad osteoclastogénica y, por supuesto, se retroalimente el pobre control glucémico. ¿Qué pasa en el caso del paciente que tiene enfermedad periodontal? Pues de entrada, por supuesto, hay gran cantidad de microorganismos patógenos y se vuelve a generar ese ciclo. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene mayor cantidad de glucosa en el fluido crevicular,
Se acumulan los compuestos de glucosilación avanzada de manera importante, se activa también o se favorece la disfunción vascular, se altera la cicatrización, con ello se genera un tejido conectivo débil y por lo mismo, por eso la acumulación de compuestos de glucosilación avanzada, los macrófagos tienen una función alterada y ante la presencia de microorganismos patógenos gram negativos se retroalimenta la enfermedad periodontal. De tal manera que con todo ello es muy importante que independientemente de que cuando nosotros tengamos pacientes que viven con diabetes, independientemente de ello, independientemente de que sepamos que son pacientes que tienen que tener la ingesta de medicamentos en tiempo y forma, obviamente que hagan ejercicio, que tengan una dieta especial, que visiten al oftalmólogo, que visiten al nutriólogo, que visiten al endocrinólogo. Obviamente la cavidad oral debe de ser considerada en cuenta y como un componente importante para un estilo de vida saludable. Esto debe de ser reconocido tanto por médicos como por odontólogos. Los pacientes que viven con diabetes, créanme, en mis inicios como periodoncista lo viví de manera muy frecuente en que los pacientes llegaban y me decían: doctora, yo tengo diabetes desde hace 5 años, me dijeron que me iba a quedar sin dientes. Es importante que todo paciente que vive con diabetes sea referido a consulta para atención dental. Hay que revisarlo. Si hay necesidad, por supuesto, de llevar a cabo alguna terapia periodontal, debe realizarse. Por otro lado, otro punto importante, así se presente algún paciente que vive con diabetes o incluso que tenga prediabetes, nosotros estamos en la obligación profesional de orientarlo. Si tenemos en la consulta a un paciente que vive con gingivitis, pero a la hora de llevar a cabo la historia clínica nos damos cuenta que el paciente tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes, por supuesto que estamos obligados a pedirle al paciente que lleve a cabo un estudio de hemoglobina glucosilada. Esto con mayor razón en el caso de los pacientes que se presentan con periodontitis. En el caso de los pacientes que se presentan con periodontitis, es muy importante que establezcamos mecanismos también preventivos. Ustedes me podrán preguntar por qué preventivos. ¿En qué aspecto preventivos? Pues preventivos porque recordemos que la disbiosis oral, cuando ya el paciente está con periodontitis, es todavía mayor que en el caso de los pacientes que tienen gingivitis. Y obviamente si a eso le aunamos que ese paciente tiene diabetes o que incluso ni siquiera sabe que la tiene, nosotros no tenemos, ni siquiera debemos de llevar a cabo el sondaje periodontal, puesto que el control de la glucosa en sangre no se está llevando a cabo, ni siquiera sabemos de qué manera está el paciente presentándose y es importante que le pidamos, cuando tengamos dudas al respecto, es preferible que le pidamos al paciente que se lleve a cabo el estudio de hemoglobina glucosilada para salir de dudas y poder llevar a cabo en su momento la exploración de manera adecuada. De lo contrario, podemos mandar al paciente al hospital por una bacteriemia. Y luego, naturalmente, si existe la necesidad de llevar a cabo el tratamiento periodontal, el paciente que vive con diabetes debe de tomar en cuenta la necesidad de someterse a ese monitoreo periódico de por vida. Y ahorita que digo de por vida, otro cambio importante que se dio en esta nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantares en 2018 fue que todo paciente que vive con periodontitis debe de ser considerado paciente con periodontitis. No porque se haya sometido a una terapia activa, el paciente ya está curado. Recordemos que la periodontitis es una patología que no se cura, se controla. De ahí que el paciente deba de ser monitoreado periódicamente. Imagínense en el caso del paciente que aparte de todo vive con diabetes, por supuesto que con mayor razón requiere ser monitoreado permanentemente. Por otro lado,
¿Qué es lo que sucede a nivel microbiológico cuando un paciente se somete a la terapia periodontal? Esos puntitos negros que vemos en la primera imagen corresponden a Porphyromonas gingivalis. Este microorganismo es un microorganismo que es considerado por todos los investigadores como un excelente inmunomanipulador. Es una bacteria que tiene la capacidad de regular determinado tipo de funciones dentro de la microbiota oral y es altamente patógena. De hecho, es un microorganismo considerado como microorganismo clave, y que cuando el paciente se somete a la terapia periodontal, al cambiar ese hábitat en cavidad oral, automáticamente disminuye de manera muy notoria la cantidad de microorganismos de tipo Porphyromonas gingivalis en esa flora subgingival. ¿De qué manera impacta el tratamiento periodontal en el estatus médico? En primer lugar, mejora la cicatrización y el control metabólico. Sabemos que por lo mismo son patologías que van de la mano, se retroalimentan para bien y para mal. Les explico yo a los pacientes que cuando en un momento dado el paciente vive con diabetes pero tiene enfermedad periodontal, el control glucémico es muchísimo más difícil si no se atiende la enfermedad periodontal. Entonces, cuando ambas patologías son atendidas, automáticamente el manejo y los resultados son maravillosos. Esto lo podemos también ver reflejado en tejidos periodontales libres de inflamación, en tejidos que por supuesto no tienen ni siquiera la apariencia con la cual el paciente se presentó, y esto también se refleja a nivel del control metabólico. Disminuye disminuye la hemoglobina glucosilada, no de manera importante, lo admito por supuesto. Los estudios más representativos han establecido que se puede disminuir hasta el 1% el porcentaje de hemoglobina glucosilada, que sin embargo cuando andamos buscando metas al respecto, por supuesto que esta disminución es bienvenida, enormemente bienvenida. Hay disminución de marcadores de disfunción renal, hay disminución también del marcador de disfunción hepática, hay disminución en la concentración del factor de necrosis tumoral alfa y por supuesto también disminución de la sensibilidad a la proteína C reactiva. Esto nos hace, por supuesto, saber y sabernos y nos debe hacer sentir la responsabilidad inherente al manejo interdisciplinario que tiene que tener el paciente que vive con diabetes. Nosotros como odontólogos formamos una parte muy importante de ese rompecabezas. Es un rompecabezas muy complejo, yo lo sé. Aquí influyen también factores hasta de tipo cultural para que el paciente lo pueda entender. Y dentro de este equipo interdisciplinario, cuando se da esa comunicación y ese trabajo en equipo, por supuesto que podemos favorecer de manera altamente importante la calidad de vida de nuestros pacientes. No es lo mismo, por supuesto, que un paciente vaya perdiendo sus órganos dentarios a que llegue a la etapa adulta, al nivel de la tercera edad, en donde tenga casi todos sus órganos dentarios. Obviamente esto hará que el paciente esté con aparte de una calidad de vida en todos sentidos bastante buena, su nivel emocional, su estado emocional, su estado psicológico, su vida social, su nivel nutricional, su estatus psicológico, médico, etcétera, en perfecto estado. Cambia radicalmente la vida de los pacientes al sentirse más seguros con una cavidad oral más cuidada. Por último, quiero compartirles esta frase de Mahatma Gandhi que dice: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Quiero darles las gracias por su atención. Les traje también este código QR con todas las referencias que sustentan la información que les acabo de compartir. Muchas gracias. Hasta pronto.